Bueno, la primera noticia tiene que ver, por supuesto, con la posesión ayer para iniciar un segundo mandato de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Ana, usted publicó en Clarín, y tenemos las imágenes, un artículo titulado Obama asumió y lanzó una agenda progresista. Hoy hay distintos editoriales en la prensa de Estados Unidos. El Washington Post, por ejemplo, tiene este título que dice debemos actuar. El New York Times titula Obama ofrece una visión liberal y debemos actuar. En cambio, el Wall Street Journal, que es un periódico conservador, dice que la cosa es completamente distinta. Básicamente el debate es, Obama planteaba la necesidad de que se ayude a la clase media en este país, que no solamente progresen unos pocos, pero el debate en los periódicos es que para algunos, como el Post y el Times, esta nueva agenda dibujada y descrita por Obama es incluyente y hace un llamamiento a la unidad. En cambio, el Wall Street Journal dice que no, que esto va a generar nuevamente una gran disputa entre demócratas y republicanos. ¿Usted en qué orilla está? Yo creo que en realidad la agenda es una agenda muy progresista y que va a haber poco margen de maniobra para la negociación si la agenda se mantiene tal cual. Porque en realidad ha tocado todos los temas más delicados, desde la reforma inmigratoria, el derecho de los homosexuales. Son todos temas en que los republicanos tienen mucha resistencia a negociar nada en el Congreso. O sea, por lo tanto, creo que él hace en su discurso, Obama hace en su discurso un llamado a la unidad, pero es un llamado a la unidad del país y no de una política bipartidaria con los republicanos. Yo creo que es un discurso bastante combativo y que, como te digo, plantea una agenda en la cual los republicanos van a tener poco margen de maniobra para conceder, si se mantiene tal cual. Álvaro, yo estoy de acuerdo, y yo iría más allá incluso. Yo creo que Obama quiere intentar algo que se ha hecho muy pocas veces en la historia de Estados Unidos, que es una hegemonía política para el Partido Demócrata. Él quiere hacer para su partido lo que hizo Roosevelt, que inauguró décadas de hegemonía del Partido Demócrata, lo que hizo Lincoln para el Partido Republicano en todo el siglo XIX, los demócratas no volvieron a ganar elecciones en medio siglo. Quiere inaugurar una era, y esa era va a girar en torno a una serie de principios que pueden llamarse progresistas efectivamente, pero que suponen una lucha política. Habrá su partido con el Partido Republicano. Él ha calculado que el Partido Republicano está hoy demasiado a la derecha, que la sociedad se ha movido más hacia el centro o a la izquierda, que el Tea Party tiene capturado en condición de rehén al Partido Republicano y por tanto que se da la posibilidad en ese enfrentamiento de acorralarlo en un gueto político, ideológico, del que el Partido Republicano no pueda salir en décadas. Yo no sé si eso va a pasar o no. La historia no está escrita y todo es mucho más complejo de lo que suena. Pero yo sí creo que él tiene eso en la cabeza. Y creo que va a apuntar hacia eso. Si lo logra en el segundo periodo de su gobierno, pues habrá sido el presidente histórico que evidentemente quiere ser. Cuando uno lo escucha hablar, es evidente que él tiene una idea muy grandilocuente de sí mismo. Yo haría un análisis más mundano, aunque estoy de acuerdo con Álvaro y con Ana, y es que él ensayó sus primeros 4 años, quizás con ingenuidad, a hacer las cosas por las buenas, a pasar por su agenda por el Congreso republicano, tratando de negociar y no lo logró, y ahora ha decidido que como no lo van a volver a elegir nunca, lo va a hacer a su manera. Y eso es evidente en el cambio de tono que él vio en el discurso y que ha sido recogido por todos los medios a favor y en contra. Resalto una columna de Dana Milbank en el Washington Post que dice que el discurso se quedó a mitad de camino entre un discurso de campaña y el discurso del Estado de la Unión que se pronuncia donde él expone su agenda ante el Congreso, y que fue un discurso bastante pragmático y pequeño. Está por verse si ese discurso se traduce en una serie de acciones mucho más contundentes que las que tuvo en el primer mandato. Es cierto que quiere establecer un legado, ¿no? Y que haga unas alusiones históricas importantísimas. Seneca Falls, Selma y Stonewall. Está hablando de los derechos de las mujeres en el 1848, ha oído mucho. Está hablando de esa marcha de Selma a Montgomery, Alabama, derechos civiles de los afroamericanos especialmente, que fueron duramente reprimidas, y está hablando de Stonewall y ese bar de Greenwich Village en Nueva York donde los gays se levantaron contra también la opresión. Por tanto, está tocando cosas que van realmente a la base de esta sociedad, como decía Álvaro, de la sociedad que le vota a él. A mí lo que me sorprende, me parece
desde un punto de vista europeo fascinante es que a este discurso se le llame progresista. Si se presenta este hombre con este discurso en Europa y le dicen que esto es progresista, vamos, se hunde el Parlamento, porque esto de progresista no tiene nada. Y luego ha habido unos silencios abrumadores en este discurso de una administración que es la que más ha atacado con aviones no tripulados a diferentes países como Afganistán, Pakistán, las zonas tribales. Es decir, que desde el punto de vista exterior se quedó completamente sin decir nada relevante, más allá de que no podemos estar permanentemente en guerra, pero cuando haya un conflicto, señor Obama, ¿usted qué va a hacer? A lo mejor el día 12 de febrero en el discurso del Estado de la Unión nos da alguna pista, pero insisto, que llamen a esto progresista o liberal, no, pero ya entiendo que estamos en Estados Unidos. Yo creo que claro, para Estados Unidos esto es progresista. Es lo que llaman progressive age, ¿no? Sí, claro, llaman liberal en realidad, pero liberal en nuestros países por lo menos es de derecha. Lo contrario. Pero creo que realmente lo que ha hecho, que a mí me parece más interesante de todos, es que ha tomado la Constitución y la Declaración de la Independencia como base para justificar esta agenda. Cuando en general los que toman la Constitución y la Declaración de la Independencia son los republicanos y el Tea Party. Yo lo escuchaba ayer a Obama cuando decía "We the people" y me acordaba de esas manifestaciones que había frente al Capitolio con el Tea Party, de ellos disfrazados con uniformes de la guerra civil, con carteles que decían "We the people", con una agenda totalmente conservadora. Si vos comparás la agenda del Tea Party o del Partido Republicano que han venido tratando de defender, la de Obama es revolucionaria. Es decir, que yo comprendo que para países mucho más, digamos, liberales en el sentido americano como los europeos, esto quizás no sea tan progresista, pero yo considero que para Estados Unidos esto es una agenda progresista que va a tener muchos problemas de poder aprobar. Sí, tiene razón, pero aquí la fascinación es el debate intelectual sobre qué medidas se van a tomar con programas sociales que la gente necesita. El Medicare, el Medicaid, la seguridad social. ¿Cómo financiamos esto? ¿Hasta qué punto mordemos estas partidas a cambio de morder también el Pentágono y otras cosas? Es decir, ¿qué hacemos con la Constitución? Porque eso es populismo, y si abrazamos la Constitución como justificación para hacer determinadas cosas, luego hay que cumplir, porque a la gente le generas unas expectativas. Hay un problema adicional, y es que la política exterior podría obligarte a tomar decisiones que van en contra de lo que quieres hacer. Por ejemplo, él quiere evidentemente recortar el presupuesto militar, y creo que una de las razones por las que ha nominado a Chuck Hagel en defensa es precisamente esa, además de provocar un poquito a los republicanos también, seguramente. El problema es este. Si el día de mañana te ves involucrado en Siria, aunque no lo quieras, aunque trates de evitarlo, te ves involucrado en el conflicto de Siria, recortar el presupuesto militar no va a estar en la agenda ni siquiera, no solamente porque los republicanos no lo apoyarían, sino ni siquiera se atrevería el presidente a proponerlo. De modo que yo creo que la política exterior va a determinar en gran medida si va a poder o no va a poder presentar ese plan ambicioso de recortes militares. Si lo presenta, evidentemente va a tener que compensar eso disminuyendo la agenda progresista en otros temas. Si no lo presenta, va a poner el acelerador. Tiene mucho que ver una cosa con la otra, y eso tiene que ver con los acontecimientos que no están bajo su